En el estruendo incesante de la modernidad, donde cada rincón parece lleno de objetos, ideas y expectativas, anhelamos una quietud que permita la verdadera plenitud, como el cielo nocturno que, en su vasto vacío, revela la infinita belleza de las constelaciones. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por el peso de lo que acumulas, no solo en tus espacios, sino en tu mente y corazón? Una mochila invisible, cargada de preocupaciones innecesarias, de viejos rencores que no te atreves a soltar, o de la insistente necesidad de tener siempre más, o de ser siempre suficiente. Esta carga nos impide fluir, nos ancla a la ansiedad y al desasosiego, pero la sabiduría ancestral nos invita a aligerar ese peso, a comprender que la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en la pureza de lo esencial. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino que Lao Tse nos reveló, el de la simplicidad como portal a la serenidad, la claridad y una creatividad inagotable. Permítete ahora un momento de quietud. Respira hondo. Si te identificas con la búsqueda de un camino más ligero y auténtico, si sientes el anhelo de despojarte de lo superfluo para encontrar lo verdaderamente significativo, entonces te invito a que te comprometas con esta reflexión. No solo escuches, sino que sientas. ¿Hay algo en tu vida que sabes que necesitas soltar? Esa es la pregunta que quiero que respondas. No hay espacio para la neutralidad en esta batalla contra la distracción. ¿Qué palabra, qué emoción, qué idea resuena más contigo en este momento? Deja un comentario abajo, una sola palabra, un fragmento de tu alma. Hazlo ahora. Tu voz es tu poder. ¿Alguna vez has notado cómo un espacio físico desordenado puede sentirse como un eco vibrante en el interior de tu mente? Las pilas de papeles sin clasificar, los objetos acumulados por si acaso, la ropa que ya no usas pero que conservas por algún apego sutil, todo esto es más que una simple cuestión de estética. Observa tu entorno. ¿Refleja este espacio la quietud o la agitación que mora en tu espíritu? La visión taoísta nos enseña que no hay separación real entre nuestro mundo interior y el exterior. Lo que nos rodea es un espejo, una extensión de nuestra conciencia. Una mente agitada a menudo se manifiesta en un ambiente desorganizado y a su vez, el desorden externo realimenta la confusión y el caos interno, creando un ciclo de inquietud difícil de romper. Lao Tse, en su profunda sabiduría, nos invitaba a mirar más allá de la superficie. Él comprendía que la sobrecarga no solo se refiere a lo material, sino también a la saturación de información, de compromisos, de pensamientos que compiten por nuestra atención. Este exceso es el principal obstáculo para la paz interior. Nos sentimos abrumados, dispersos, incapaces de concentrarnos en lo que verdaderamente importa. Como una taza que ya está llena, ¿cómo podríamos recibir una nueva sabiduría, una nueva inspiración? El principio taoísta del menos es más, no, es una invitación a la carencia, sino a la discriminación consciente, a la elección deliberada de lo esencial. Parafraseando al maestro, cuando el sabio vacía su mente, el universo entero encuentra espacio para manifestarse. Esto no es pobreza, es la riqueza de la potencialidad infinita. Imagina un antiguo maestro taoísta y su joven discípulo. El discípulo, deseoso de aprender los secretos de la contemplación, se quejaba a su maestro de la constante agitación de su mente. El maestro, en lugar de darle instrucciones de meditación, simplemente lo llevó a su humilde cabaña. «Observa», dijo el maestro, señalando un rincón atestado de objetos, pergaminos, utensilios viejos y polvorientos. Así como este rincón de tu habitación está abarrotado de cosas que rara vez usas, tu mente está llena de pensamientos, preocupaciones y apegos que no te sirven.
¿Cómo esperas encontrar claridad en un espacio tan denso? El discípulo comprendió la lección sin una sola palabra más. Empezó a limpiar su habitación, y a medida que cada objeto innecesario era retirado, sentía una ligereza crecer no solo en el espacio, sino también en su interior. La moral de esta historia es que la simplicidad física es el primer paso hacia la simplicidad mental. En la vida moderna esto se traduce en la oportunidad de liberar nuestra energía vital, de dejar de mantener y organizar cosas que no añaden valor, para enfocarla en lo que realmente nutre nuestro ser, al igual que un lago de montaña, que para reflejar el cielo con perfecta nitidez, debe primero librarse de la turbidez, de las hojas caídas y de las piedras que agitan su superficie. Nuestra mente requiere una limpieza similar. Si el lago está lleno de escombros, ¿cómo podría mostrar la profundidad del cielo? Así también nosotros. Si nuestro espacio y nuestra mente están llenos de escombros, posesiones excesivas, información irrelevante, pensamientos rumiantes, no podemos experimentar la claridad y la serenidad que son nuestra verdadera naturaleza. El bambú, aunque denso en su crecimiento, mantiene un tronco hueco. Este vacío es lo que le da su fuerza y flexibilidad. Nosotros, en nuestra resistencia a soltar, a menudo nos volvemos rígidos y frágiles. Pero, ¿cómo podemos discernir qué es ese escombro en nuestra propia vida? ¿Cómo empezar a limpiar no solo el armario, sino el alma? La clave está en no ver la simplicidad como una restricción, sino como una liberación. No es una limitación, sino un vasto lienzo en blanco para la creatividad. Cuando abrazamos la idea de que menos es más, permitimos que una nueva comprensión se integre en nosotros, una que nos prepara para la verdadera terapia de la simplificación. Nos invita a una profunda introspección. ¿Qué cargas innecesarias estamos dispuestos a dejar caer para que nuestro espíritu pueda respirar con libertad? La respuesta a esta pregunta nos lleva directamente al siguiente paso, a la sanación que emerge del vacío productivo. Call to action, el desafío de la coraje. En este momento la indecisión es tu mayor enemigo. ¿Te atreves a enfrentar la verdad de tu propia acumulación? Si tienes el coraje de admitir que la complejidad te consume, dale me gusta a este video y escribe en los comentarios una sola cosa, un solo objeto o una sola idea que estás dispuesto a soltar esta semana para comenzar tu camino hacia la simplicidad. Tu comentario es tu juramento público. ¿Te atreves a hacerlo? No hay camino intermedio. Ahora que hemos comenzado a observar cómo el desorden externo y la agitación mental están intrínsecamente conectados, es tiempo de sumergirnos en la comprensión de cómo la simplificación del ambiente no es solo una tarea doméstica, sino una profunda terapia que afecta directamente la calidad de nuestros pensamientos y emociones. El beneficio central que buscamos, la claridad mental, la serenidad y la emergencia de nuevas posibilidades a través de la simplificación y la creación de espacio productivo, se revela a través de un principio paradójico pero poderoso del Tao, el vacío productivo. ¿Cómo es que un espacio vacío, una mente sin ruido, puede ser más fértil que uno abarrotado? Es una idea contraintuitiva para una sociedad que valora la abundancia material y la agenda llena. Pensamos que más opciones, más posesiones, más actividades nos enriquecen, pero el Tao nos susurra una verdad diferente. La verdadera riqueza reside en la capacidad de crear, de innovar, de sentir paz, y esto surge precisamente del espacio que liberamos. Un cuenco vacío puede ser llenado con cualquier cosa, mientras que uno lleno ya no puede recibir. La paradoja es que al vaciar, nos llenamos de potencial. Piensa en una cueva ancestral, un lugar de quietud profunda, donde el eco de cada palabra se disuelve en el silencio.
Este espacio, aparentemente vacío, es en realidad un lugar de resonancia, donde la mente puede expandirse sin distracciones. O considera una vasija de barro. Su utilidad no radica en la arcilla misma, sino en el espacio vacío que contiene. Este vacío que no se ve es lo que permite que contenga agua, semillas o flores. Asimismo, la simplificación del ambiente no es privación, sino la creación de un espacio sagrado para que la vida florezca de nuevas maneras. Un maestro zen solía decir: cuando la habitación está despejada, el corazón también lo está. En una ocasión, un estudiante preguntó cómo podía cultivar una mente más creativa. El maestro, sin decir palabra, lo llevó a su estudio. La habitación era de una simplicidad asombrosa: una mesa de madera pulida, un cojín para sentarse, un rollo de pergamino en la pared y una pequeña planta. No había adornos innecesarios, ni pilas de libros. El lienzo del pintor, explicó el maestro, es un vacío, pero es de ese vacío de donde emerge la obra maestra. Tu mente es como este estudio. Si está saturada de información, de objetos, de ruidos, ¿dónde encontrará el pincel de la intuición el espacio para crear algo nuevo? Vuelve a la esencia y la creatividad te encontrará en el silencio. La lección era clara. La simplificación externa es una práctica para cultivar el espacio interno. Cuando comprendes estas facetas, algo se integra en ti. La conciencia de que cada objeto que posees, cada pensamiento que albergas, exige una porción de tu energía y atención. Y esa energía es finita. ¿Estás invirtiendo tu energía en mantener el caos o en cultivar la claridad? Ahora que hemos explorado la simplicidad desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos aplicar este profundo entendimiento en nuestra vida diaria para realmente experimentar la emergencia de nuevas posibilidades y una paz duradera? Es hora de transformar la comprensión en acción, de pasar del vacío mental al vacío productivo en la práctica. Ahora que hemos vislumbrado la profunda conexión entre nuestro entorno y nuestra mente y comprendido el poder del vacío productivo, el siguiente paso es tejer esta sabiduría en la trama de nuestra vida diaria. Este no es un camino de reglas rígidas, sino una invitación a la experimentación suave y persistente, un ritual continuo de limpieza y creación de espacio. No se trata de eliminar por el simple hecho de eliminar, sino de discernir lo que realmente nutre nuestro espíritu y de soltar con gratitud lo que ya no sirve a nuestro propósito. El proceso de limpieza espacial, basado en el principio del vacío productivo, es un ritual que va más allá del orden material. Es una danza entre el soltar y el recibir, entre el desapego y la presencia. No necesitas un método complicado, solo tu intención y tu atención. Comienza por elegir un área pequeña de tu hogar, un cajón, una mesa, un estante. Al abordarlo, hazte estas preguntas con cada objeto. ¿Me sirve este objeto ahora? ¿Me trae alegría? ¿O lo estoy guardando por miedo, por una obligación del pasado, o por una expectativa futura que quizás nunca llegue? Si la respuesta es no, considéralo un regalo que puedes ofrecer a alguien más o una lección que puedes dejar ir. Cada objeto que liberas es una liberación de energía para tu mente. Piensa en el cielo despejado después de una tormenta. Es vasto, abierto, y es precisamente en esa vastedad donde las estrellas y la luna pueden brillar con una claridad asombrosa. Nuestro ser es como ese cielo. Cuando nos despojamos de las nubes de la acumulación, revelamos nuestra luz interior. Un cuenco vacío es capaz de recibir la más pura agua de manantial. Así como ese cuenco, nosotros también podemos ser receptáculos de nuevas ideas, de creatividad renovada y de una paz que no depende de las circunstancias externas. Recuerdo la historia de un anciano alfarero que
que, tras años de crear hermosas vasijas, decidió un día vender casi todas sus posesiones y vivir en una casa con solo lo esencial. Sus discípulos le preguntaron por qué, después de dedicar su vida a crear objetos, ahora los liberaba. Él respondió: pasé mi vida llenando el mundo con vasijas, y ahora busco la vasija vacía dentro de mí. Solo cuando mi vida exterior se volvió tan simple como mis herramientas más básicas, pude escuchar el sonido de la arcilla formándose en el silencio de mi alma, dando origen a formas que nunca antes había imaginado. La historia encapsula la esencia. La simplicidad externa no empobrece, sino que enriquece el mundo interior, abriendo compuertas a una creatividad que estaba latente bajo el peso del exceso. Puede que al principio parezca difícil, sentirás resistencia. La mente se aferra a la familiaridad, incluso si esa familiaridad es una carga, pero podría necesitarlo. Esto tiene valor sentimental, es un regalo. Estas son las voces del apego. Si esto sucede, recuerda que el desapego no es indiferencia, es amor. Amor por el espacio que se crea, amor por la libertad que se gana, amor por la posibilidad de que otros se beneficien de lo que ya no te sirve. Acepta que es un proceso gradual, como el agua que erosiona la piedra gota a gota, no con una fuerza repentina, sino con una persistencia gentil. A medida que practicas este ritual de limpieza, no solo observarás que tus espacios se vuelven más ligeros, sino que tu mente comenzará a imitar esa claridad. Las decisiones serán más sencillas, las ideas fluirán con menos resistencia. La creatividad, que antes parecía esquiva, emergerá de forma natural, como las flores que brotan en un jardín bien cuidado. La serenidad ya no será un lujo inalcanzable, sino una atmósfera que puedes cultivar dentro y fuera de ti. A lo largo de este camino, la emergencia de nuevas posibilidades no es una promesa vacía, sino una consecuencia natural del espacio que has creado en tu vida para que ellas habiten. Con cada objeto soltado, con cada pensamiento aclarado, te acercas más a la sabiduría que reside en el corazón de la simplicidad. Hemos recorrido un camino desde la agitación del desorden hasta la promesa del vacío productivo. Un camino que nos invita a la simplicidad no como una restricción, sino como una liberación. La integración de esta sabiduría en nuestra vida no es un destino final, sino una danza continua, un ciclo natural de observación, liberación y renovación. La claridad mental, la serenidad y la emergencia de nuevas posibilidades son, de hecho, un proceso perpetuo, como las estaciones que se suceden, cada una con su propia belleza y su propia enseñanza sobre el soltar y el florecer. Imagina un río. Para que sus aguas fluyan con vitalidad, necesita un lecho despejado. Si se acumulan rocas, ramas y escombros, el río se estanca, sus aguas se enturbian y su propósito de llevar vida río abajo se ve comprometido. Nuestra vida, nuestra energía vital, es como ese río. Cuando abrazamos la simplicidad, cuando liberamos los escombros de lo innecesario, permitimos que nuestra corriente vital fluya con fuerza, llevando consigo la creatividad, la paz y la vitalidad hacia nuevos horizontes. El beneficio central que tanto anhelamos, la claridad mental, la serenidad y la emergencia de nuevas posibilidades, no es un estado que se alcanza y se posee, sino una cualidad que se cultiva a diario, una disposición constante a volver al origen, al centro vacío. Cuando el sabio observa el ciclo del bambú, comprende que su fuerza reside en su flexibilidad y su interior hueco. Cuando la mente se vuelve flexible y se vacía de prejuicios, surge una comprensión más profunda. Lao Tse nos enseñó que la puerta a lo maravilloso es el vacío.
Es en ese espacio libre donde la verdadera esencia de nuestra existencia puede manifestarse sin velos. Esto significa que la simplicidad no es una meta a conquistar de una vez por todas, sino una dirección a la que regresamos una y otra vez. Habrá momentos en que el caos vuelva a intentar instalarse, la mente se agitará, los objetos se acumularán, y en esos momentos nuestra tarea será recordar la sabiduría del vacío, de la ligereza, y volver a iniciar el ritual de limpieza, con la misma gentileza y determinación con la que el sol sale cada mañana, después de la noche más oscura. Cuando permites que la simplicidad sea tu guía, cuando liberas con amor y gratitud aquello que ya no resuena con tu propósito, tu espíritu se eleva y tu alma se aligera. Cuando cultivas el contentamiento con lo esencial, cuando encuentras la belleza en la quietud de un espacio despejado, una profunda conexión con la esencia de la vida se revela. Descubres que no necesitas más para ser más. De hecho, a menudo necesitas menos. Esta es la verdad inherente a la vida misma, en la semilla que contiene el árbol entero en su mínima expresión, en la nube que se vacía para traer la lluvia que nutre la tierra. Esta es la invitación a una vida de integración continua, una vida donde la quietud no es la ausencia de sonido, sino la presencia de la paz, donde el vacío no es la ausencia de algo, sino la plenitud de todas las posibilidades, que en cada pequeño acto de simplificación, en cada momento de observación consciente, encuentres la confirmación de que la verdadera abundancia reside en la ligereza del ser. La simplicidad te aguarda no como un sacrificio, sino como el camino natural hacia una existencia más plena y profundamente conectada. Es un viaje que dura toda la vida, un regalo que te ofreces a ti mismo, un regreso al Tao. Hemos navegado por las aguas de la simplicidad, desde la observación consciente de cómo el desorden nos agita, hasta la profunda comprensión del vacío productivo y la práctica natural que nos invita a liberar. Este viaje nos revela que la simplicidad, tal como la enseñó Lao Tse, no es una renuncia amarga, sino un arte sublime de manifestación silenciosa. Es la sabiduría de saber que para que algo verdaderamente nuevo y significativo florezca, debe haber espacio, un lienzo en blanco, una quietud de la cual pueda emerger. Piensa en la música. La belleza no reside solo en las notas, sino en los silencios entre ellas. Sin esos silencios, las notas se fundirían en un ruido indistinto, perdiendo su forma y su poder. Del mismo modo, en nuestras vidas, el ruido constante de las posesiones, las distracciones y los pensamientos incesantes ahoga la melodía de nuestra propia existencia. La simplicidad nos devuelve esos silencios, esos espacios sagrados donde nuestra verdadera canción puede ser escuchada. El Tao nos susurra que el ser humano, en su afán por llenar cada vacío, a menudo se olvida de la fuerza inherente al no tener. ¿Qué significa realmente tener un espacio para la creatividad, la serenidad y las nuevas posibilidades? Significa crear un entorno, tanto físico como mental, que no compita por tu atención, sino que la nutra. Significa liberar la energía que antes se destinaba a mantener lo superfluo y redirigirla hacia la expansión de tu alma, hacia la expresión auténtica de tu ser. Significa, en esencia, cultivar un jardín donde solo las semillas más preciosas son plantadas y donde cada brote tiene espacio para crecer y florecer plenamente. La simplicidad es, por lo tanto, un acto de profunda confianza en la vida, confianza en que lo esencial siempre estará disponible, confianza en que al soltar lo que no necesitamos, estamos abriendo la puerta a lo que sí nos nutre, y confianza en que nuestra verdadera naturaleza no necesita adornos para brillar. Es un camino de discernimiento continuo,
una conversación íntima con nuestro ser más auténtico sobre lo que verdaderamente necesitamos para prosperar. No es una moda, sino un principio eterno, grabado en la esencia misma del universo. El maestro dijo: los 5 colores ciegan los ojos del hombre, los 5 sonidos aturden sus oídos, los 5 sabores embotan su gusto, la carrera y la caza enloquecen su corazón. La simplicidad es el antídoto a esta sobrecarga sensorial que nos aleja de nuestra propia sabiduría interior. Es el camino hacia la claridad, hacia la quietud, hacia la plenitud. Que cada paso que des hacia la simplicidad sea un paso hacia la libertad de tu espíritu. Hemos compartido la profunda sabiduría de Lao Tse sobre la belleza intrínseca de la simplicidad. Cada palabra, cada metáfora ha sido una invitación a mirar más allá de lo evidente, a sentir la ligereza que espera ser descubierta en el vacío. Pero la verdadera transformación no reside solo en el escuchar o comprender, sino en el atreverse a actuar, a sellar un compromiso con tu propio despertar. No hay lugar para la duda ni para la postergación. El universo no espera por tu decisión, pero tu alma sí lo hace. Este es un momento de elección, un umbral en tu viaje. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes el llamado ineludible a vivir con mayor ligereza, claridad y propósito, entonces te invito a sellar este pacto. No es un pacto con nosotros, sino contigo mismo, con el Tao que reside en tu interior. Deja un comentario ahora mismo, una frase, una palabra que encapsule tu compromiso personal con la simplicidad a partir de hoy. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también anhela este despertar. Tu acción de hoy es el primer trazo en el lienzo en blanco de tu nueva realidad. ¿Estás listo para escribir tu destino?